Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase más de psicología. Gracias una vez más por su responsabilidad hacia su propio aprendizaje. Este día, jóvenes, vamos a hablar acerca de la personalidad, temperamento y carácter. Así es que cualquier duda, comentario acerca de esta clase lo podemos solventar en nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a empezar definiendo qué es la personalidad. La personalidad, jóvenes, es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas. Estas características psíquicas son las que nos van a diferenciar de una persona a otra. También les voy a hablar acerca de la perspectiva psicoanalítica de la personalidad de acuerdo a Sigmund Freud. ¿Recuerdan quién era Sigmund Freud? Sigmund Freud fue un psicólogo estadounidense, precursor de la psicología y que en su momento fue llamado el padre del psicoanálisis por todas sus aportaciones acerca de sus investigaciones en cuanto a la psique, comportamiento y conducta del ser humano. Entonces, en este tema no fue la excepción. Sigmund Freud opinó acerca de la personalidad y para Sigmund Freud, él creía que el comportamiento de la personalidad se deriva de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas, que éstas operan en diferentes niveles de la conciencia. Además, Sigmund Freud también creía que cada persona posee cierta cantidad de energía psicológica y que éstas forman tres estructuras básicas de la personalidad. Y él se refería, cuando decía tres estructuras, se refería al ello, al yo y al super yo. Cuando Sigmund Freud hablaba del ello, él se refería a eso inconsciente dentro de nuestra psique. Él decía que todo eso inconsciente que estaba dentro de nuestra psique eran todos esos pensamientos, emociones, deseos, ciertos recuerdos y algunas motivaciones que nosotros no sabíamos que eso existía ahí, pero de alguna manera, siendo esto inconsciente, sin embargo, siempre esto influye en gran manera a nuestro comportamiento, nuestra conducta como seres humanos. Entonces, también Sigmund Freud decía que el ello es esa energía psíquica, o más bien el principio del placer. Así es, el principio del placer. Así le llamó Sigmund Freud al ello. Y luego hablaba de que el ello, ese principio del placer, es ese conflicto interno que tenemos en la psique entre que hago y no hago aquello que me llama la atención, que me genera placer. Todo eso del ello, Sigmund Freud se refirió a todos esos impulsos que nos generan cierto placer o una gratificación en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero también Freud habló de esa segunda estructura que es el yo. Y para Freud, el yo es un componente de la personalidad que se encarga de tratar con la realidad. Entonces, este funciona básicamente con nuestro entorno. El yo consciente. Yo, Marisol Quesada, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy en el aquí y en el ahora. Pero también el yo es el que le va a permitir, es el que le va a dar el acceso al comportamiento que busca el ello. Recuerden que el ello, el principio del placer, es querer hacer aquello que me provoca placer en la vida. Pero el yo es cuando yo estoy consciente y tomo conciencia de la decisión que estoy a punto de tomar. Si eso me favorece o eso me desfavorece en algún punto de mi vida. Además, Sigmund Freud también mencionaba que el yo se esfuerza por tratar de cumplirle los deseos al ello de una forma realista y de una manera socialmente aceptable, se podría decir también. Entonces, finalmente, el yo es el que permite el comportamiento que busca el ello. Significa que el ello me incita al placer, pero el yo consciente soy yo quien voy a tomar una decisión y voy a decir, no, esto no lo hago porque no va con mis valores, no va con mi moral. Y eso justamente de valores lo vamos a ver en la tercera estructura del super yo. Y es que el super yo es el aspecto de la personalidad que contiene, jóvenes,
todos nuestros estándares morales interiorizados, aquellos ideales que hemos adquirido por nuestros padres o por la sociedad misma. Es más, vamos a decir que el super yo es el sentido del bien o el sentido del mal. Entonces, vamos a decir que el ello es el principio del placer, que es el que nos genera placer. El yo es el yo consciente, si tomo o no tomo una decisión. Y el super yo va a ser esta estructura que nos va a proporcionar esas directrices para hacer nuestros propios juicios. Además, el super yo es el que nos produce aquellos sentimientos de culpa o de remordimientos cuando de repente hicimos algo que iba en contra de nuestros valores, en contra de todos esos, de todo lo que nuestros padres en el seno familiar nos han inculcado. Y de repente nosotros decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije esto? Pero ahí es el super yo, es el que nos está reclamando prácticamente, porque nos está reclamando todos esos estándares morales que se nos han sido inculcados y que los hemos violado. Entonces, recordemos siempre que el ello, principio del placer. El yo es quien toma una decisión y decide si hace o no hace aquella conducta, situación que le va a generar placer. Pero recuerde que si tomó esa decisión aún con todo y eso que usted no estaba seguro, pero si lo hizo, luego viene el super yo quien le va a cobrar, le va a pasar facturas y le va a preguntar por qué lo hiciste, por qué hiciste esto, sabías que no era lo correcto, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, si estamos hablando de la personalidad, vamos a continuar diciendo que la personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades que nos van a configurar nuestra manera y forma de ser y que, claro, nos diferencian de una persona a otra. Entonces, ya vimos las tres estructuras de acuerdo a Sigmund Freud. Ya vimos las tres estructuras de acuerdo a la perspectiva psicoanalítica de Freud. Ahora bien, para que exista una personalidad también necesitamos de dos componentes más y estamos hablando del temperamento y del carácter. Entonces, si hablamos de temperamento, vamos a hablar que el temperamento, si estamos hablando de personalidad, vamos a hablar que el temperamento y el carácter van a determinar nuestra forma y manera de actuar, definiéndolo como nuestra personalidad. Entonces, vamos a hablar ahora qué es el temperamento y si este temperamento lo podemos adquirir a lo largo de nuestra vida o es que ya venimos automáticamente con el temperamento. Vamos a ver. El temperamento es totalmente innato, jóvenes. Así como es innato su color de piel, su color de ojos, el temperamento es totalmente innato. Si usted nació con el temperamento colérico, por ejemplo, o flemático, entonces, que ya lo vamos a ver los 4 tipos de temperamento, usted nació y va a morir con ese tipo de temperamento, porque el temperamento no es modificable. Al contrario del carácter, que ya lo vamos a ver. El temperamento prácticamente es el fruto, jóvenes, de la herencia genética que nos han regalado nuestros padres. Esa combinación de características de genes temperamentales de nuestros padres. Entonces, así como llevamos nuestro color de piel, nuestro color de ojos, así también nosotros desde el día en que nacemos ya traemos nuestro tipo de temperamento. Entonces, toda persona nace y muere con su temperamento. Ahora veamos 4 tipos de temperamento. Vamos a hablar del temperamento melancólico, del flemático, del colérico y también del sanguíneo. Son 4 tipos de temperamento. Los vamos a ir viendo y haga su introspección y vea a qué tipo de temperamento usted pertenece. Empecemos hablando del tipo de temperamento colérico. Estas personas se caracterizan
por ser un tipo de personas impacientes. Son unas personas que muy fácilmente pueden perder el control, son muy propensos al estrés, pero también dentro de sus fortalezas son unas personas muy enérgicas, son personas muy optimistas, independientes, prácticas, y una característica principal es el liderazgo. Las personas que son de ese tipo de temperamento colérico son personas muy líderes y también son muy audaces, son muy decisivas, y también son personas muy colaboradoras. En cuanto a las debilidades, tenemos que son personas muy impacientes, son personas que de vez en cuando podrían ser prepotentes, que son intolerantes a muchas situaciones por el hecho de que son impacientes. Entonces rápidamente pueden caer en una situación de intolerancia. También son unas personas muy rencorosas y de cierta manera pueden usar el sarcasmo. El siguiente tipo de temperamento son los sanguíneos. Es el tipo, estas personas están bien relacionadas a esas personas que son como bien emotivas, son bien alegres, son bien, que irradian esa alegría, esa felicidad, que lo contagian a uno de esa buena energía que ellos andan. Por ejemplo, los sanguíneos son personas muy atentos, son personas muy colaboradores, son personas muy diplomáticas, son personas que generan esa confianza de compañerismo, son personas muy empáticas, pero también en sus debilidades, este tipo de personas son personas muy impulsivas, son personas que podrían llegar a ser muy egocéntricas, que yo esto, yo lo otro, yo fui allá, yo fui aquí, yo conozco esto, yo puedo lo otro, pero son el centro de la atención. También de vez en cuando podrían llegar a ser personas muy violentas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de temperamentos, y también son personas indisciplinadas y de cierta manera podrían exagerar ciertas situaciones. Ahora bien, veamos el tercer tipo de temperamento, que es los melancólicos. Los melancólicos son personas que se les podría llamar un poco depresivos o somnolientos. Son personas, dentro de sus fortalezas, son personas muy creativas, son personas muy leales, personas muy analíticas. Es una característica de los melancólicos, que son personas muy analíticas, pero también son personas bastante introvertidas. Además, tenemos dentro de sus debilidades que son personas muy susceptibles por el hecho que son personas muy introvertidas, entonces tienden a ser susceptibles a cualquier situación, tienden a ser como un poco antisociales. De vez en cuando pueden ser personas muy negativas, que aunque usted les esté diciendo, no, mira, tranquilo, que todo va a salir bien, vamos a hacer esto y lo otro, pero son tan pesimistas que dicen, no, ya estuvo, que no, deje la materia, deje el parcial, etcétera, etcétera. Pero también son personas que pues pueden salir de esa situación con la fuerza de voluntad. ¿Se recuerdan que veíamos en la clase anterior que también la fuerza de voluntad también genera otro tipo de perspectiva de vida? Entonces, el hecho de que usted sea una persona negativa, si este tipo de temperamento, no significa que hasta ahí está todo. No, usted puede superar cada circunstancia de la vida, cada obstáculo. Recuerden que siempre les he dicho, de nosotros depende de que un obstáculo, una circunstancia nos sirva o como un tropiezo o como un trampolín para elevarnos hacia otra situación de vida y salir de esa situación. Ahora bien, veamos el cuarto y último tipo de temperamento, que son los flemáticos. Este tipo de personas son personas muy tranquilas, son personas muy eficientes, son personas muy confiables, son organizados y muy prácticos. Este tipo de temperamento no se complica para nada y en nada.
Entonces son personas muy prácticas, esto lo resolví así y para qué me voy a preocupar. Entonces, dentro de sus debilidades también estas personas tienden a ser un poco indecisos, tienden a ser personas desconfiadas y también en algún momento pueden llegar a ser personas muy calculadoras o pueden ser ¿cómo se llama? Muy sobreprotectores. También podría llegar a ser que estas personas se vuelvan hasta cierto punto un poco egoístas en en algún momento de su vida, en el hecho de compartir ciertos conocimientos que tienen con las demás personas y dicen, no, eso es mío, eso a mí me costó aprenderlo y pues no lo voy a compartir. Entonces, jóvenes, hemos visto los 4 tipos de temperamento. Evalúese usted, haga su introspección y vea a qué tipo de temperamento usted pertenece. Pero bien, otro elemento que conforma la personalidad es el carácter. Ya hablamos acerca de la personalidad, concepto, ya hablamos acerca de temperamento, de los tipos de temperamento. Ahora vamos a hablar del carácter. Y es que el carácter es el mismo temperamento, pero guiado por la inteligencia y la voluntad. Recuerden que en la clase anterior hablábamos acerca de la fuerza de voluntad. Entonces, el carácter sí puede ser modificado, y es que nosotros no nacemos con el carácter, el tipo de carácter que nosotros tenemos. Este es modificable y es aprendible. ¿Qué significa? Que el carácter lo vamos formando conforme a todas nuestras experiencias de vida, todas aquellas experiencias que se nos van presentando a lo largo de nuestro desarrollo. El carácter es un conjunto de características que se van estructurando a lo largo de nuestras vidas, de nuestro desarrollo y de todas las experiencias que tengamos a nivel personal y profesional de nuestras vidas. Además que se va transformando, se va complementando y se va forjando sobre todo con aquellos patrones socioculturales que se nos han inculcado desde nuestro hogar y desde la sociedad misma. Además, vamos a hacer ahora lo que es una diferencia entre el temperamento y el carácter. Recuerden que el temperamento es básicamente una disposición biológica. ¿Por qué? Porque es el fruto de los genes heredados por nuestros padres. En cambio, el carácter depende de las experiencias del ser humano. Entonces, significa que el temperamento es innato y punto. Llegó y acabó ahí. En cambio, el carácter es modificable. El carácter puede ser desaprendido e iniciar con otro tipo de carácter por el hecho de que somos muy impulsivos o que de repente ni nosotros mismos nos soportamos. Entonces es una forma de carácter que fuimos aprendiendo por las diferentes circunstancias de la vida, ya sea que porque cuando usted de niño en su hogar tenía padres demasiado autoritarios y dentro de su hogar no se le permitía dar una opinión o decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Simplemente le decían va a ser esto y punto. Entonces, quieras o no, esto ha influido a lo largo de su vida en su carácter y probablemente ahora sea una persona que le cuesta tomar decisiones, ahora sea una persona totalmente insegura, pero tranquilo que no pasa nada, puede empezar de cero, puede desaprender y volver a aprender otro tipo de carácter. ¿Por qué? Porque si usted se dio cuenta que ese tipo de carácter no es el que le está funcionando para su vida, entonces estamos a tiempo de hacer una introspección y evaluarnos, autoevaluarnos y empezar de cero. Entonces, el temperamento y el carácter integran la personalidad del ser humano. El carácter es todo aquello que impulsa los aspectos motivacionales, intelectuales y actitudinales de la personalidad. Así es que para ir finalizando, jóvenes, recuerden, el carácter es modificable porque es aprendido. En cambio, el temperamento no es modificable porque no es aprendido, y
es totalmente innato. Entonces, tenemos temperamento y carácter, formamos lo que es nuestra personalidad. Entonces, traigo una frase, me gustó bastante acerca de un escritor británico, él se llama Benjamín Disraeli. Él dice que nada revela tanto el carácter de una persona como su voz. Así es que evalúese usted, haga un autoanálisis de por qué Benjamín dijo esto. Y es que yo les podría, a mi criterio, a mi opinión, yo les puedo mencionar que cuando de repente en la primera clase ustedes me vieron llegar y de repente si yo hubiera llegado y les hubiera dicho, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Mi tono de voz, tranquilo, ¿verdad? Pasivo. Entonces ustedes de repente probablemente hubieran pensado, la licenciada creo que quizás ni sabe a qué viene, ¿verdad? No sé, se hubieran creado como un concepto de que probablemente no iba a ser capaz de poder desarrollar yo esta clase con ustedes. Pero ¿qué hubiera pasado si de repente yo llegara al salón de clases y me hubiera dirigido a ustedes? Buenos días jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siéntense, por favor, siéntense bien. Entonces, y ustedes así como que, ¿y qué pasó, verdad? Entonces, probablemente usted se hubiera creado un concepto de que la licenciada de psicología es bien yuca, que ella, qué barbaridad, escuchaste cómo le habló, usted se hubiera creado un concepto. Entonces, a mi criterio, que lo que Benjamín Disraeli quiso decir es que de acuerdo al tono de voz, usted va a generar un tipo de seguridad o va a generar como ese va a demostrar su carácter, va a demostrar quién es usted y de qué está hecho, qué tipo de madera es, por así decirlo, como por ahí dicen ese comentario. Así es que jóvenes, se los dejo para que ustedes lo analícense y hagan su propia introspección. Hasta aquí la clase. Gracias una vez más por permitirme llegar hasta donde ustedes se encuentran detrás de esa pantallita y poderles transmitir este conocimiento. Cualquier duda, pregunta, comentario, nos lo resolvemos por medio de WhatsApp. Así es que tengan un excelente día y quedo a sus órdenes cualquier preguntita. Feliz día.